Vamos a hablar de uno de los grandes temas de debate en materia energética de las últimas horas en Colombia que está dando muchísimo que comentar. Los empresarios en Barranquilla están rechazando de entrada la propuesta del señor ministro de Minas de que sean los estratos altos, comerciantes e industriales, los que paguen esa deuda que existe de opción tarifaria. ¿Qué es lo que dicen, Martín? Pues Gustavo, dicen entre otras que es un despropósito y afectaría más la competitividad del sector productivo de la costa. Escuchemos por ejemplo a César Uparela, que es directivo del gremio de ACOPI, de la pequeña y mediana empresa, que además recordó que en mayo del 2024 el propio presidente Gustavo Petro, aquí en Barranquilla, dijo que este tema de la opción tarifaria se iba a convertir en deuda pública y entonces, bueno, pide cuentas sobre eso el señor Uparela. En primer lugar, debo decir de que eso es un despropósito total. El Ministerio de Minas no tiene facultad para hacer esa propuesta. Tendría que ser a través de una resolución de la CREC. Tampoco es posible que el estrato 4 lo metan en este paseo. Es el estrato intermedio, el que ni da ni recibe subsidio. Lo acumulado por opción tarifaria asciende a más de 3 billones de pesos y la propuesta del ministro es que la suman estratos altos y también en un plazo de 8 a 10 años. La Liga de Usuarios, incluso aquí en la región, ha rechazado la propuesta del ministro y ha solicitado al gobierno que cumpla el compromiso que hizo el mismo presidente. También recordó que no se ha cumplido el acto proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que ha solicitado derogar el régimen especial tarifario que tiene tan golpeado el bolsillo de los costeños. Martín, gracias. A ver, me parece importante, Andrés, que recapitulemos en lo que dice el ministro, en la propuesta, en el planteamiento que está hecho. ¿Cómo se harían estos pagos? A ver. Gustavo, será por concepto de opción tarifaria. Esto lo precisó el titular de la cartera durante un evento denominado Colombia Genera, organizado por la ANDI. Básicamente lo que dijo el alto funcionario es que se trata de una propuesta para estudio que busca saldar los pagos pendientes con la empresa Afinia, con aportes de quienes residen en los estratos 4, 5 y 6. Bueno, esa es una propuesta que dejo sobre la mesa, que creo que vale la pena poderla revisar. Es decir, hay unos saldos de opción tarifaria que le darían caja a las distribuidoras. Ya no fue en la ley de financiamiento, como estaba planteada por parte del gobierno nacional, que decidió precisamente la bancada Caribe no acompañar en contra de los intereses del pueblo caribeño. Y bueno, como es un tema que está en la agenda particularmente las distribuidoras. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Bruce McMaster, dijo que el gobierno fue quien hizo ese compromiso, por tanto debe pagarlo con sus recursos. 7 de la mañana, 11 minutos, Echeverry. No sé si una propuesta de este calado debería haber salido más bien como por los lados del Ministerio de Hacienda que del ministro Palma. Pues sí, el ministro Palma, Edwin Palma, se inaugura casi con una oferta de reforma tributaria que hasta donde entiendo es del resorte del ministro de Hacienda, no del ministro de Minas. Pero además buscan el Paganini de siempre en vez de buscar en el presupuesto de los 500 billones o los 300 billones de pesos que tiene el gobierno nacional. El gobierno nacional gasta y gasta y gasta a manos llenas en un montón de cosas, pero cuando se trata de las tarifas, entonces no, tiene que ser estratos 4, 5 y 6 y comercio e industria. Me parece que gastarse la plata de otros no es bueno, señor ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y más bien busquen en el propio presupuesto de dónde sacar esa plata. ¿Y esta es una pelea innecesaria otra vez con empresarios? Pues tal cual, el presidente está en una pelea con la aritmética y con la economía. En la aritmética, porque pues el presupuesto, como le explicó el exministro Diego Guevara, no está alcanzando, y por decirle eso lo despidió. Pero una pelea con la economía que me parece más grave, Gustavo, por lo siguiente: la economía está en un momento como de primavera, en un momento de florecimiento. En este momento, enero, febrero, marzo, tenemos buenos indicadores, lo hemos dicho acá en Caracol estos días. La economía, si el presidente deja de maltratarla, si trata bien a los empresarios, le puede dar tanto el crecimiento del empleo como el recaudo que necesita el presidente Petro y su gobierno para acabar bien, para llegar bien a agosto del próximo año. Pero se pone a maltratarla. Entonces yo le diría al presidente, no cree un círculo vicioso de donde puede o se le está dando un círculo virtuoso. Trate bien en la economía, deje de maltratar a los empresarios y deje de maltratar al Banco de la República, porque si no, los intereses le pueden subir y ahí se le puede ir toda la plática. Entonces tratémonos bien y verá que la economía les ayuda. Entre otras cosas, queda sobre la mesa también una gran duda.
Con esta propuesta del ministro Palma, lo que uno tendería a pensar es que el gobierno no va a cumplir su promesa de poner la plata. Nos acompaña hasta ahora el doctor Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, de Andesco, y presidente del Consejo Gremial. Pues es un poco el mensaje, ¿o no, doctor Camilo? Gustavo, muchas gracias. Y quiero decirle que realmente ese es el mensaje triste. Aquí la palabra del presidente no se cumple. Ese fue un compromiso sin reforma tributaria. En mayo del año pasado no existía reforma tributaria alguna y el presidente dijo que iba a entregar la opción tarifaria, que son más de 3 billones de pesos para los estratos 1, 2 y 3. Pero aquí lo más preocupante es que se le olvida que su propuesta del ministro hoy es muy complicada, porque es que el estrato 5 y 6, igualmente lo que tiene que ver con la industria y con el comercio, pagamos un sobretasa del 20%. Aquí está viendo que se le olvida las matemáticas nuevamente al gobierno y que además está proponiendo una reforma tributaria que necesita pasar por el Congreso. Nosotros hemos propuesto un artículo solo, sin reforma tributaria, donde se presente la opción tarifaria, donde la costa y todos los empresarios y todos los congresistas acompañaríamos esa propuesta, donde hay unos recursos de FinDeter que estaban para esa opción, para que se puedan utilizar y no tengamos que meterle nuevamente la mano a las personas que vienen pagando impuestos, que han puesto verdaderamente la generación de empleo y desarrollo. Presidente, pero uno queda un poco perdido porque el ministro Palma dijo inclusive en sus redes sociales que el gobierno estaba casi al día con estas deudas, que había pagado el 85% de estos subsidios y de lo que se debía a las comercializadoras de energía. ¿Cuál es la situación entonces? ¿Cuáles son las cifras reales? Nosotros le entregamos una carta al Contralor y al Procurador General de la Nación, ya que tenemos con ellos un trabajo permanente donde estamos mostrándole el compromiso de la deuda. La deuda es de 2.8 billones de pesos, sigue creciendo. Entregaron un compromiso al ministro anterior de Hacienda, que nos duele mucho que se haya ido, y el ministro de Minas y Energía anterior, que no se presentó, donde durante los primeros 4 meses del año entregarían 1 billón de pesos. A la fecha no han entregado la plata como corresponde y lo que es peor, no le están entregando proporcional, sino a los amigos o a las personas que ellos quieren y no directamente a las personas o a las empresas que le corresponden. Nosotros estamos pidiendo seriedad, lo más importante, cumplir la palabra y que no matemos la gallina de los huevos de oro. Los empresarios, el sector comercial ha hecho la tarea, no nos vengan ahora a poner sobretasas de cosas por la ineficiencia y por el gasto desmedido de manifestaciones como las que tuvimos hace 2 días. Doctor Camilo, supongamos que esa petición que hace el ministro Palma se consolidara y aumentaran estas tarifas. ¿De qué manera directamente le implica esto a las finanzas de las empresas? ¿En el recibo? ¿En no sé, en qué? A tarifas, pero además, repito, esto es un globo al aire porque esto es otra reforma tributaria. Esto no pasa en el Congreso de la República, pasaría el artículo que yo estoy proponiendo de un solo artículo para utilizar recursos que estaban remanentes en FinDeter para disponibilidad de esto. Hacer esto es simplemente un sobrecosto que va directamente a la tarifa y que al empresariado, que ha hecho todo un esfuerzo, lo estaríamos poniendo contra la pared. Hoy estamos diciendo que vamos a estar cerca de un apagón financiero debido a que no han pagado los subsidios. Y si no pagan los subsidios, pero además no pagan la opción tarifaria, lo que están poniendo es más cerca ese apagón financiero que ya se dio. Repito, hace 20 días tuvimos el primer apagón en Colombia, 40.000 familias, personas en Puerto Carreño, por 3 días, por 1.600 millones de pesos, se quedaron apagadas. Imagínense lo que puede pasar en la costa si seguimos con ese jueguito de propuestas indebidas, indecentes, yo podría decir, en un momento en que la economía está bastante deteriorada. Doctor Camilo, una de las cosas que usted señaló ahora es que lamenta la ida del ministro de Hacienda Guevara, porque al doctor Ávila, pues van a tener que explicarle otra vez todo y Guevara estaba en la mejor disposición. ¿Será que esto les va a atrasar aún más los pagos? Yo creo que es así, porque es que el ministro Guevara era una persona técnica que pensaba de izquierda y perfectamente que lo haga, pero lo importante es que estaba claro que si no hacía los pagos que tenía que pagar de la opción tarifaria y de los subsidios, pues se puede apagar este país. Él tenía claro que la Contraloría y la Procuraduría tenían el mensaje de decirle, ojo, está pasando esto y si pasa, ustedes van a responder. La ventaja es que llegó el doctor Palma, que por lo menos se reúne con nosotros, dice cosas. En este caso creo que todavía la inexperiencia lo castigó, dando una propuesta que yo creo que fue demasiado improvisada. La sacó del cubilete y le está saliendo caro. Doctor Camilo, con las cuentas claras que usted hace,
es imposible no pensar en comparar lo siguiente. Usted habla de 2 billones, más de 2 billones de pesos de deuda de esa opción tarifaria, de la cual se comprometió a pagar ciertamente en mayo del año pasado el presidente Petro. Y eso es precisamente algo así como un poco más de la tercera parte de los 700.000 millones de pesos que costaría la consulta popular que ahora el gobierno Petro quiere impulsar. No es precisamente un tema complejo entender que haya plata para una cosa y no la haya para lo otro. Claro, lo estamos diciendo, y ayer propiamente en el evento donde estábamos aquí de la ANDI, lo estábamos diciendo. Aquí hay que priorizar el presupuesto nacional. Aquí tenemos el presupuesto más grande de la historia, 511 billones de pesos, donde lo que tiene que hacer el gobierno es quitar los gastos ineficientes, todos esos ministerios que no funcionan, todas esas contrataciones que ellos vienen a marchar por la calle diciendo que están de acuerdo a volverlos ahora un costo fijo en las empresas. Yo le quiero decir, la prestación de servicios es lo que más se encuentra en el gobierno nacional. Cuando yo era ministro de Vivienda, una de las cosas que revisamos fue cómo teníamos una cantidad de personas por prestación de servicios. Hoy el gobierno nacional está diciendo que está en contra de la prestación de servicios, pero yo quiero ver, es capaz de meterlo en el presupuesto con un desfase como el que tenemos actualmente. Prioricemos las cosas, no gastemos ineficientemente. Esas manifestaciones minoritarias, llenar la Plaza de Bolívar, lo sabemos los que hemos hecho política, son 30.000 personas, eso no es nada, es una minoría que se puede llenar fácilmente con funcionarios públicos. Nosotros estamos pidiendo sindéresis, estamos pidiendo que seamos serios en el presupuesto y que paguemos las deudas y cumplamos la palabra. Si el presidente no cumple la palabra, pues eso es muy complicado porque la gente no puede creer en nada de lo que diga. Camilo Sánchez, el presidente del Consejo Gremial Nacional. Doctor Camilo, muchas gracias, muy amable. Gustavo, un abrazo y muchas gracias, y un abrazo a todos los colombianos.